Hoy en el estudio nos acompaña la maestra Luz Helena Orozco y Villa de la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz y nos viene a platicar de un tema relevante de derecho familiar que tiene que ver con la pensión alimenticia, y es que la primera sala determinó que es obligación de los jueces recabar pruebas para conocer la capacidad económica real del deudor alimentario. Luz Helena, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, Erika, a ti y a tu auditorio. Luz Helena, tú nos vienes a platicar de lo que se resolvió en la primera sala, un proyecto que te tocó a ti bajo la ponencia del ministro José Ramón Cosío. Estamos hablando del amparo directo en revisión 3360/2017. Platícanos un poco cuáles son los antecedentes de este asunto. Claro que sí, Erika. Mira, el asunto tuvo su origen en un juicio de reconocimiento en donde una de las prestaciones pues, fue justamente el pago de una pensión alimenticia. Una señora demandó a un señor, no únicamente la declaración judicial de la existencia de un vínculo biológico entre una niña y este señor, sino también le pidió que le pagara alimentos a la menor. Y bueno, durante la secuela procesal, parte de la litis se centró en cuál tenía que ser la capacidad económica, el monto al que tenía que ascender la pensión alimenticia de conformidad con la capacidad económica de este señor. Básicamente el argumento de la señora era que el señor desafortunadamente estaba de cierta forma escondiendo su patrimonio y que todas las autoridades jurisdiccionales que habían conocido del caso pues no habían actuado de conformidad con los parámetros internacionales, los estándares internacionales en la materia, y se habían conformado con lo que este señor había declarado que era su ingreso o su salario. Claro. Ella argumentaba que las posibilidades económicas del señor eran mucho mayores. Y es así como el asunto, después de una negativa de amparo de un tribunal colegiado, pues llega en revisión a la Suprema Corte de Justicia y así conoce la primera sala del asunto. ¿Y qué resuelve la primera sala? Finalmente se decide que los jueces están obligados a recabar estas pruebas para conocer la capacidad real económica de, en este caso, de esta persona a la que se le presumía una paternidad. Efectivamente. Ya una vez zanjado el tema de la existencia del vínculo biológico y la condena al señor justamente a la pensión alimenticia, lo que determina la Corte es que debe de interpretarse de una manera pues muy generosa la obligación alimentaria que está prevista no solo a nivel del Código Civil, sino también en nuestra Constitución Federal y de manera muy relevante en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Básicamente, la primera sala hace dos cuestiones. La primera es determinar cuál es el significado de la porción normativa consistente en que un padre deba responder con todos sus medios y posibilidades económicas ante las necesidades de su hijo, ¿no? En esta relación paterno-filial. Y entonces, ¿cómo tenemos que entender medios y posibilidades económicas? Y lo que dice la primera sala, y que se sostuvo así en la resolución, es que no podemos limitarnos a que sea el ingreso declarado o el ingreso reportado de el progenitor o la progenitora que están obligados, sino que una persona que está obligada a partir de un vínculo filial tiene que responder pues con todos los recursos que tiene disponibles. No especulativamente, no potencialmente, sí debe de ser una determinación cierta, actual, pero pues sí, contando tanto rentas de capital como rentas de trabajo. ¿Y qué elementos podríamos precisar un poco? ¿Puede allegarse el juzgador como para determinar cuál es la posibilidad económica del progenitor o de la progenitora? Claro, lo que sostiene la primera sala es que cuando exista controversia sobre la capacidad económica del deudor, el juez está obligado, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, porque asume el Estado mexicano una posición de garante para poder hacer cumplir justamente esta obligación alimentaria. Y lo que sostuvo la primera sala de forma ejemplificativa es que cuando una de las partes sostiene que en realidad la capacidad económica de una persona es mucho mayor que la que reporta en un pongamos, recibo de nómina o en una planilla del IMSS, lo que debe hacer el juez es allegarse de forma oficiosa estados de cuenta bancarios, declaraciones del fisco, por ejemplo, o incluso el registro público de la propiedad. Esto para determinar el flujo de riqueza que maneja una persona, y no limitándola, insisto, como a lo que reporta como que es su salario, porque claramente el salario sí constituye una fuente de riqueza, pero no es la única. Entonces,
el énfasis de la resolución es justamente determinemos que la capacidad económica puede estar dada por muchos elementos y uno solo de ellos es el ingreso. ¿Se hizo una ponderación de derechos a la hora de emitir esta sentencia? Es decir, ha habido algunos comentarios respecto a la privacidad de los estados de cuenta, de que es información del padre, pero también está por otro lado la obligación de recibir, que le pueda proporcionar los alimentos que necesita el menor de edad. Claro, podríamos sostener, yo creo que a partir de la resolución de la sala, que no es oponible el secreto bancario y justamente viene derivado de una interpretación que hace la primera sala del 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el sentido de que el Estado está obligado a garantizar esta protección alimentaria. Si bien los primeros obligados en responder ante las necesidades de un niño, de una niña, son sus progenitores, esto no excluye la participación estatal. El Estado tiene que asumir una posición muy activa en garantizar que esto así sea y incluso ante la deficiencia parental, pues ya serán a través de apoyos o programas de acción para dotarle a este niño de lo que necesita para su desarrollo. Lo cierto es que el énfasis, insisto, un poco de la resolución de la primera sala es que el Estado tiene que participar activamente y esto es un mensaje claro a los tribunales en el sentido de que pues los jueces no pueden nada más limitarse a lo que está, la actuación probatoria que están realizando las partes, como puede ser pues la exhibición de un recibo de nómina, sino que tienen, en caso de que exista controversia, tienen que pues allegarse de estos elementos que sí pudieran pugnar, alguien podría sostener con el derecho a la privacidad, por ejemplo, pero es la posición del Estado como garante de esta obligación lo que de cierta manera hace que ceda este tipo de derechos de terceros frente a una necesidad real inminente que es pues el desarrollo integral de un menor. ¿Con qué frecuencia ven en primera sala este tipo de asuntos en los que se da cuenta de que hay resistencia de los deudores alimentarios para cumplir con esta obligación de darles alimentos a los menores? Desafortunadamente, Erika, debo decir que al menos en mi experiencia, pues sí nos hemos encontrado con pues una multiplicidad de asuntos en donde efectivamente a través de diversas estrategias legales o argucias algunos deudores buscan esconder su patrimonio y obviamente pues esta resolución se da en este marco para pues tratar de evitar esta pues lamentable situación. Ahora, lo que yo creo que es necesario puntualizar es que la determinación de la sala para conocer de la capacidad económica de un deudor alimentario es obviamente dando por sentado que debe de respetarse el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es lo que rige realmente el establecimiento del monto de la pensión alimenticia. Esto tiene como dos elementos. Uno, la necesidad del acreedor alimentario y la otra, la capacidad económica del deudor. Entonces, la resolución de la primera sala no debe ser leída jamás como que se estará condenando a algún deudor que por algo que no tiene, una cantidad que es especulativa o que es potencial, ¿no? En realidad es la determinación real, actual, cierta, y con base en esa determinación, pues establecer un monto adecuado, factible, para que pues su hijo o su hija puedan tener pues un desarrollo integral. Y esta capacidad económica toma también en cuenta, por ejemplo, si el deudor económico, si el progenitor tiene otros menores a los que también esté pagando pensión alimenticia o que estén bajo su cuidado. Por supuesto. Parte del ejercicio que hace el juez que conoce de un juicio de alimentos es determinar que no únicamente, en muchísimas ocasiones, el acreedor alimentario que está exigiendo alimentos no es el único acreedor alimentario, ¿no? Puede esta persona pues tener otras obligaciones de esta índole y es algo que al determinarse el monto, obviamente el juez tiene que tomar en cuenta. Perfecto. Luz Helena, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy aquí en el estudio de Acceso Directo para platicar de este tema tan relevante y además precisar justamente estos puntos que son relevantes en esta sentencia de la primera sala. No, muchísimas gracias, Erika. Ha sido un placer.